hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar, Señor, para alabar y bendecir, Señor, tu nombre, tus necesidades. Amado Padre Celestial, también te entregamos a tu siervo. Agradecidos, Padre Santo, en tu palabra, Señor, que tú has hecho lo más hermoso en su vida, en su salud de tu siervo, Padre. Gracias, Señor, por la vida del pastor Orel y su familia, Señor Jesús. Encomendamos a tu siervo que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu siervo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 2 y vamos a leer, cuando lo tenga, los versículos 43 al 47. Hechos capítulo 2, del 43 al 47. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie junto conmigo en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 2, 43 al 47. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor, lea conmigo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Dios, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, nuestros corazones. Bendiga, Señor, nuestras familias con tu palabra. Señor, que tu palabra satisfaga las necesidades emocionales y espirituales de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, no permitas que yo hable de mis meros razonamientos u opiniones muy humanas, pero Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando recién llegué acá, escuché de parte de algunos de los hermanos de nuestra congregación, e inclusive del mismo pastor Segundo Mir, escuché que el pastor Segundo le dijo a la congregación en varias ocasiones: si me siguen a mí, no habré hecho bien mi trabajo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los que se acuerdan, no todos, ¿verdad? Pero los que se acuerdan. El pastor dijo: si me siguen a mí, no habré hecho bien mi trabajo. Y yo quiero decirles lo siguiente, hermanos, que cuando terminamos una serie de sermones, ahorita hemos comenzado una nueva serie en el libro de los Hechos. Terminamos una recientemente que se llama Edificando Relaciones Auténticas. Pues quiero decirles, hermanos, que cuando terminamos una serie de sermones, si no somos hacedores de esa palabra, entonces no habré hecho bien mi trabajo. Terminamos esta serie, como ya les decía, edificando relaciones auténticas, pero me temo que todavía hay algunas relaciones quebrantadas entre ustedes. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo escribe una carta bien dura a la iglesia que estaba en Corinto y le dice a la iglesia que estaba en Corinto: sé que entre ustedes hay disensiones, sé que entre ustedes hay divisiones. El fin, el propósito de esa serie que terminamos, Edificando Relaciones Auténticas, es que si usted tiene una relación quebrantada, la corrija.
no solo para tomar dignamente la cena del Señor, pero porque el tema de esta serie de hechos y el tema de hoy, específicamente el de esta mañana, lo demanda, en el sentido de que es necesario que los hermanos sepamos, aprendamos a vivir juntos. ¿Para qué? Para que el Señor añada a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Eso es lo que nos dice el texto. Para que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y leíamos ahí en los versículos 43 al 47, el 47 cierra diciendo, y el Señor añadía a la iglesia, o cada día, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cierra con esta frase, después de haber explicado qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia, qué es lo que pasaba en la iglesia. Y cuando estas cosas sucedían en la iglesia, entonces el Señor añadía, fíjese, el Señor quiere añadir cada día los que han de ser salvos, a una iglesia saludable. El Señor no va a añadir a los que han de ser salvos a una iglesia que está en divisiones o en disensiones. No va a añadir a una iglesia saludable. Él quiere añadir los que han de ser salvos a una iglesia saludable. Entonces la idea de edificando relaciones auténticas es que aquellos que tienen problemas con otro hermano corrigiesen su situación para entrar a Hechos. ¿Verdad? El versículo 43 nos dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino temor. Aquí hablamos que había en la iglesia un temor reverente. ¿Qué debe haber en la iglesia antes de que el Señor añada los que han de ser salvos? Debe haber temor reverente. Temor reverente a Dios. Había en los creyentes recién convertidos a Cristo, como leemos en el contexto de este mismo capítulo, después del sermón de Pedro, dice, y muchos recibieron la palabra y se añadieron aquel día al número 3,000. Entonces todos estos 3,000 eran nuevos creyentes. Y en todos estos nuevos creyentes hubo un temor reverente. Pero no solamente en los creyentes, también hubo temor reverente en todos los que observaban lo que estaba ocurriendo. Pedro había predicado este sermón bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había descendido y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice Hechos 2, comenzó a predicar. Y aquí tenemos el primer sermón querigmático en el libro de los Hechos. Es decir, ¿qué es un sermón querigmático? Aquel que habla de la obra de Cristo. Y Pedro citó algunos salmos que eran salmos, decíamos el domingo pasado, salmos que hablaban de Cristo, que no hablaban necesariamente de David o de un descendiente de David en la carne, sino que hablaba de Cristo. Y Pedro está diciendo, este Cristo es de quien habló el salmista David, el rey David. Y el resultado él dice, y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que los que oían esa palabra se compungieron, se dolieron de corazón y preguntaron, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse cada uno de vosotros para recibir el perdón de los pecados y bautícese cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis perdón de pecados. Y el resultado es que los que recibieron la palabra fueron 3,000.
De modo que los que observaban, porque cuando descendió el Espíritu Santo había muchos observadores que decían, miren, esos están borrachos. ¿Se acuerdan? ¿No? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, no es que están borrachos, es que este es el cumplimiento de la profecía de la que habló el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. De modo que los observadores, después de ver todo lo acontecido, también tuvieron gran temor. Es que los creyentes y los observadores tuvieron temor. Esto es un testimonio, porque todos los observadores también tuvieron gran temor. Esto habla de testimonio. El testimonio cristiano es esencial en la glorificación de Dios. Leemos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio cristiano es esencial para la gloria de Dios. Dice un comentarista que las buenas obras es el evangelio silencioso que se expresa con acciones y no con palabras. Una vez más, las buenas obras, dice este comentarista, las buenas obras son el evangelio silencioso que se expresa con acciones y no con palabras. La luz y las obras del creyente no tienen como fin, no tienen como propósito glorificar al creyente. ¿Sí? Entonces, el creyente no puede decir voy a hacer buenas obras para levantarme el cuello. No tienen como propósito glorificar al creyente. No tienen como propósito glorificarlo a usted, ni mucho menos a mí, comparándonos con los demás, como lo hizo el fariseo ante el publicano. ¿Se acuerdan de esa historia en el Nuevo Testamento? La luz y las obras del creyente tampoco tienen como fin glorificar la cristiandad como religión comparada. No tiene ese fin. Nuestras obras de luz tienen como finalidad principal la de glorificar el nombre de Cristo. Tienen como fin principal glorificar a Dios, nuestro Padre Celestial, a Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos entonces, hermanos, para glorificar al Señor como creyentes? ¿Confiamos en nosotros mismos? ¿Confías en ti mismo, en ti misma? ¿Confías en tu perseverancia? ¿Confiamos en nuestra piedad? ¿Confiamos en nuestra santidad, entre comillas? ¿Nos comparamos como lo hizo el fariseo comparándose con el publicano? Vamos a leer esa porción. Está en Lucas 18, del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Dice, aquí está la pregunta que estoy haciendo. De aquí la saco. ¿Estamos confiando en nuestra propia piedad? Entonces, a aquellos o algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. El fariseo pues era un religioso, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y había un publicano, un recaudador de impuestos, a quienes consideraban traidores a Israel porque cobraban el impuesto para pagárselo al imperio romano que dominaba Palestina. Entonces el fariseo dice: te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, lo señala. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
asisto todos los domingos al templo, ofrendo y doy diezmos, ayudo en lo que puedo, o más de lo que puedo. Pero el publicano, estando lejos, versículo 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces el Señor Jesucristo concluye esta parábola diciendo: os digo que hablando de el publicano que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador, o ten misericordia de mí que soy pecador. Dice el Señor Jesús: descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Samuel Pérez dice: las buenas obras, las vidas transformadas son la evidencia visible de la verdadera fe. La vida de testimonio cristiano no se hace para hacer santos, sino porque se es santo o verdaderamente santo. Entonces las buenas obras se hacen porque ya se es santo. No es suficiente que los hombres oigan el evangelio predicado por los creyentes con buenas palabras, es preciso que lo vean. Expresado en un testimonio que haga ver a Cristo a través del creyente, el creyente está puesto para glorificar a Dios. Debe ser el objetivo principal de toda acción cristiana. El testimonio y las acciones que glorifican a Dios son la manifestación visible de ese temor reverente por lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de los demás. Pero si solo tomamos el lugar del fariseo y juzgamos como el fariseo, entonces esa es una señal de que necesitamos dejarnos transformar en nuestros corazones con humildad. Temor reverente es necesario antes de que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Número 2, había unidad colectiva en la iglesia. El versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído. Todos los que creen en Cristo están en diferentes niveles de madurez. Algunos son nuevos en la fe, algunos son inmaduros en la fe, otros son maduros, pero todos tienen algo en común. ¿Qué es eso? Que todos han creído en Cristo. Eso es lo común. ¿Y qué pasaba con esta iglesia? ¿Eran todos maduros? No, no eran todos maduros. Estos 3,000 que reciben la palabra, no todos tenían la misma madurez, pero tenían algo en común. Todos habían recibido la palabra, todos habían creído en Cristo. Y dice: todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Cuán importante no solo es el testimonio que nace de un temor reverente a Dios, cuán importante es también la unidad. La iglesia no va a crecer, el Señor no va a añadir a su iglesia si los cristianos, en vez de estar unidos, están haciendo lo contrario, desuniendo, causando divisiones o corriendo a los nuevos creyentes con el juicio de que no son buenos cristianos. Muchos creyentes de años actúan como el hijo mayor en la historia del hijo pródigo, también en Lucas, que cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre lo vistió con vestiduras nuevas, le regaló un anillo, mató un becerro e hizo fiesta, hizo banquete, invitó a muchos. El hermano mayor venía del trabajo, venía del campo, y cuando escuchó la fiesta, preguntó a alguien: ¿qué es lo que hay? ¿Qué está pasando? Dice:
hay fiesta, tu padre hizo banquete, tu hermano ha regresado, tu hermano el que se había ido ha regresado y tu padre le ha hecho banquete. ¿Y qué hizo el hijo mayor? Se enojó en vez de festejar el regreso del hijo pródigo. Cuando viene una persona a Cristo, a nuestra iglesia, cuando el Señor añade a una nueva persona, todos debemos ¿qué? Celebrar en vez de enojarnos. Yo no digo que ustedes se enojan, pero hay algunos por ahí que sí se enojan y toman la actitud del hijo mayor. ¿Ya? Entonces se enojó y no quería entrar, o sea, hizo berrinche. Salió por tanto su padre y le rogaba: ándale, hijo, entra, deja tu berrinche y entra. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Tengo 30 años de miembro de esta iglesia, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? No lo puedo creer, papá. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hermano, hermana, no te pongas celoso, no te pongas celosa cuando un nuevo creyente, un nuevo miembro comienza a servir en un ministerio. ¿Por qué? Porque todas las cosas son tuyas. Tú puedes decir: yo he estado aquí años en esta iglesia, ¿por qué no me ponen a mí en un ministerio? Todas las cosas son tuyas. Te dice el Señor. Pues tú has estado siempre en la iglesia. ¿Por qué mejor no te regocijas de que está llegando gente nueva a nuestra iglesia? Y que siempre los nuevos, o la mayor parte de ocasiones los nuevos, vienen con ganas de servir, con ganas de involucrarse. Que quizás no tienen mucha experiencia y están aprendiendo a ser mejores cristianos. Pues ¿por qué no los ayudas y bendices en vez de juzgarlos, criticarlos y peor aún correrlos? La unidad es tan vital, hermanos, tan importante, que aprendamos a vivir juntos en comunidad. Es tan vital que el mismo Señor Jesucristo dijo que de la unidad depende mucho que la gente crea. Juan 13 del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y en Juan 17, cuando Jesús oró por sus discípulos, en los versículos 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, los discípulos, los creyentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oro también por los que van a añadirse a la iglesia, los que van a añadirse al grupo de los discípulos por la palabra de mis discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahí le va la importancia: para que el mundo crea que tú me enviaste. Así de vital es la necesidad, la importancia de la unidad entre nosotros, para que el mundo crea que Dios envió a Cristo al mundo.
Número 3, en la iglesia no solamente debe haber un temor reverente, no solamente debe haber una unidad colectiva, pero también debe haber un comunismo cristiano. Los versículos 44b, la segunda parte del versículo 44 y versículo 45 dicen lo siguiente: y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y tenían en común todas las cosas. De ahí que decimos comunismo cristiano. Practicaban un comunismo, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sé que esta palabra comunismo no es la favorita de muchos, puesto que el comunismo totalitario que ha sido uno de los grandes regímenes políticos del siglo XX y que ha dividido a América Latina en la América Latina democrática y la América Latina no democrática. Y sé que algunos de ustedes que están aquí en nuestra iglesia vienen de países latinoamericanos no muy democráticos y de dictaduras que han violentado las libertades individuales, los derechos individuales, los derechos fundamentales del ser humano. Pero hablemos no de ese comunismo, hablemos del comunismo cristiano. Algunos eruditos han sugerido que el pasaje de Hechos 44b es el verdadero comunismo. Es el verdadero comunismo. ¿Qué es? ¿Pero qué es el verdadero comunismo? El verdadero comunismo, algunos eruditos bíblicos lo interpretan como lo siguiente, basados en lo que se lee en el versículo 45 de Hechos 2. Es abandonar toda condición de egoísmo personal. Versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces el comunismo verdadero es abandonar toda condición de egoísmo personal. El verdadero comunismo es desprenderse de cierta propiedad privada y ponerla al servicio de los demás. El verdadero comunismo cristiano es también preocuparse como iglesia en tener una bolsa de solidaridad o benevolencia. La iglesia primitiva lo tenía. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que vendieron una propiedad, la vendieron en $100,000 y solo pusieron 50,000. Dijeron, es mucho, hay que quedarnos por lo menos con la mitad. Y pusieron la mitad. Esto es hipotético, pero esto es lo que quiere decir el pasaje, ¿verdad? El pasaje quiere decir que no pusieron toda la cantidad completa, sino solo una parte. Y mintieron, dijeron, en esto la vendimos. Y pues ustedes conocen la historia. Murieron por causa de mentir al Espíritu Santo. Esto nos indica que la iglesia primitiva tenía un fondo de benevolencia, tenía una bolsa de solidaridad. El debate de muchos creyentes ha sido la pregunta: ¿hasta qué nivel nos exige el Señor y su palabra cumplir con Hechos 44b y 45? ¿Debo vender mi casa que tantos años me costó? Tan caras que están aquí en Estados Unidos las casas, tantos años trabajando para conseguir mi casa. Ya llevo 30 años de crédito bancario, de equity, o en el caso de otros, apenas si la terminé de pagar. Tan difícil que es obtener. ¿Debo vender mi casa para poner el dinero en el fondo de benevolencia de la iglesia? Hay que entender primero, antes de responder a esa pregunta, porque esa pregunta ha sido un debate a lo largo de los años. Pero hay que entender lo siguiente: cuando dice y tenían en común todas las cosas, la palabra común en el griego es la voz griega koina, de donde viene el término koinonía, que significa comunión.
es como si está diciendo, y tenían comunión entre todos. Había comunión entre ellos y las cosas que tenían. Todo les era común, había comunión. Tener comunión es tener todas las cosas en común. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así que, hermano, ¿me presta su carro saliendo de acá? No se crea, es broma. Tener comunión es dejar la condición de egoísmo para volcarse a la generosidad y a la entrega. Tener comunión primeramente con Dios y luego tener comunión con los demás es resultado y a la vez consecuencia de tener amor los unos por los otros. Tener comunión es juntos esperar también la venida de Cristo, dándole menos importancia a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Ahora, entendiendo que y tenían todas las cosas en común, también quiere decir, y tenían comunión entre ellos, tanto que le daban mayor importancia a la venida de Cristo, porque la iglesia primitiva pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo. Por lo tanto, el valor a las cosas materiales era menor. No perseguían las cosas de este mundo. Decían, al fin, Cristo va a venir en cualquier rato. Y nosotros podemos decir, pues se equivocaron. Cristo no vino y todavía no ha venido. Y si no les vino a ellos, pues yo creo que a nosotros tampoco nos va a venir en un futuro. A lo mejor cuando yo no sé, como dicen en México, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabemos? La espera de la venida inminente de Cristo y la desmaterialización de los primeros cristianos, y de eso nos habló Denis el viernes en la oración, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es darle menor importancia a las cosas materiales. ¿Ya? Y bien nos decía, no es malo tener una casa, no es malo tener una carrera, pero cuando le quitamos el lugar a Dios y se lo damos a las cosas materiales, entonces estamos siendo, como dice Mateo 6, estamos siendo como los incrédulos que se preocupan por estas cosas. Tener pues comunión es tener todas las cosas en común. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia primitiva que esperaba la venida inminente de Cristo? Pues que la enseñanza para nosotros es que nosotros debemos vivir de igual manera, esperando la inminente venida de Cristo y dándole menor importancia a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Número 4. También en la iglesia había perseverancia y armonía. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes. Perseverancia, unánimes. Eso es parte de la armonía, la unanimidad. Unánime quiere decir de una misma alma. Cada día en el templo, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían con alegría y sencillez de corazón. Cada día en el templo, una vez más vemos aquí la exhortación de Hebreos 10:25, que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Perseverar unánimes significa perseverar es como lo que Hebreos dice, no dejen de congregarse, no dejen de involucrarse con la iglesia. Unánimes quiere decir, y todos sean del mismo sentir, sean de una misma alma. ¿Cuál debe ser ese sentir colectivo? El de congregarnos con frecuencia, el no dejar de congregarnos. La perseverancia diaria en el templo era unánime en la iglesia primitiva. Todos pensaban lo mismo, que era necesario estar todos los días en el templo.
Y todos estaban de acuerdo con esto, porque dice, perseveraban unánimes en el templo. Todos estaban de acuerdo que tenían que estar en el templo todos los días. Todos sentían la responsabilidad de estar cada día en el templo. Ahora, ¿qué hacían los cristianos del primer siglo todos los días en el templo? Number one, testificaban de Cristo. Eso es lo que hacían. Todos los días en el templo. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén no era como este templo. En el templo de Jerusalén, ¿qué se hacían? Se presentaban sacrificios. Degollaban, el sumo sacerdote degollaba un cordero y la sangre era llevada al propiciatorio, en el lugar santísimo. Entonces todos los días en el templo iban, porque ahí se presentaban los sacrificios y venían ciudadanos de todo Israel. Todos los días venían ciudadanos de todo Israel y venían prosélitos de muchas naciones para adorar u ofrecer sacrificios. Y los cristianos decían, tenemos que estar ahí para decirles que el sacrificio que quita los pecados del mundo ya fue presentado por Cristo en la cruz del Calvario. Que ya no son necesarios los bueyes, ni los corderos, ni los pichones, ni ningún animal. Ya no son necesarios los sacrificios, porque Cristo ya derramó su sangre en la cruz. Ellos sentían esa necesidad de estar todos los días, porque todos los días venía gente diferente a ofrecer sacrificios y decían, mañana va a haber otra persona que no ha escuchado, tenemos que ir y decirle que ya el sacrificio final por los pecados, el sacrificio perfecto y suficiente, ya fue realizado con Cristo en la cruz. Los cristianos sentían de manera unánime esa responsabilidad de decirle a la gente cada día que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasa si usted se congrega un domingo sí y un domingo no? Y luego pregunta, es que no me incluyen. ¿Verdad? Pues porque no asiste. El involucramiento comienza con una perseverancia unánime de involucrarse en la vida de la iglesia. La exhortación aquí es participación e involucramiento en las actividades de la iglesia, en la vida de la iglesia, pero número uno, también en la responsabilidad de compartir el evangelio. Partían el pan en las casas, también todos los días, y comían como con alegría y sencillez de corazón. ¡Wow! Y como dicen algunos, y recontra wow. Y usted dirá, pero pues, ¿qué tiene de interesante eso? Pues nosotros también comemos todo el tiempo, juntos, hacemos unos asados bien sabrosos en las casas. O sea, ¿qué tiene de maravilloso eso? Algunos eruditos entienden que esto de partir el pan en las casas pudo haber sido la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor, pero lo entienden mayormente como una comunión fraterna realizada en las casas, una comida fraternal donde comían todos juntos. Y se descarta que era la cena del Señor, porque la cena del Señor típicamente es una comunión cerrada, solamente para creyentes bautizados. Mientras que aquí dice que todos comían juntos, entonces bautizados y no bautizados. Yo no sé si en cuánto tiempo lograron bautizar a los 3,000, pero nosotros el próximo domingo vamos a bautizar 3, ellos bautizaron 3,000. A nosotros nos va a tomar unos 15 minutos para bautizar a los 3, a ellos ¿cuánto les tomó bautizar 3,000? Pero comían todos juntos, bautizados y no bautizados. Quizás a nosotros no nos sorprende mucho que se reunían a comer juntos, porque como les acabo de decir, nosotros hacemos eso todo el tiempo. Para comer juntos nos pintamos solitos.
Pero la realidad es esta, hermanos, que para la iglesia primitiva comer juntos es como dicen los americanos, it was a big deal. Era una gran cosa. Comer juntos, ¿por qué? Porque en la iglesia primitiva se componía de ricos y pobres, de griegos y judíos, de nobles y comunes, de esclavos y libres, de hombres y mujeres. Y eso era sorprendente y nuevo en un mundo que hacía todo este tipo de acepciones, todo este tipo de diferencias y distinciones. Los ricos cristianos comían con los pobres cristianos con alegría y sencillez de corazón, y en el mundo no se veía eso. Los ricos no comían con los pobres. Los nobles comían con los comunes y los comunes comían con los nobles con alegría y sencillez de corazón. Y en el mundo los nobles nunca comían con los comunes. Los hombres y las mujeres comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La mujer en ese tiempo, tanto para los romanos como para los griegos y para los judíos, era relegada. Y ver a las mujeres comiendo junto con los varones, it was, como dicen los americanos, a big deal. ¿Ya? Y los latinos y los americanos deben comer con alegría y sencillez de corazón juntos. ¿Ya? Los demócratas y los republicanos deben de comer juntos. O sea, el domingo pasado decíamos que el cristiano tiene la libertad de profesar el partido político que escoja, tiene esa libertad, pero debe de comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Y los cristianos viejos deben de comer con los cristianos nuevos, con los nuevos miembros, con alegría y sencillez de corazón. Ese fue el tema del picnic del año pasado, ¿verdad? Compartiendo la mesa con los nuevos miembros. Ese era el fin. ¿Se le escapó a alguien ese propósito? La iglesia primitiva se distinguía en el mundo pagano por su amor fraternal. Tertuliano, el teólogo del segundo siglo, en su apología describió que los paganos admiraban a la iglesia, diciendo: mirad cómo se aman, mirad no solamente cómo están juntos todo el tiempo, cómo se aman, pero también mirad cuánto se aman, tanto que están dispuestos a morir el uno por el otro. Quinto y último, también en la iglesia había alabanza y buen testimonio público. Dice: alabando a Dios y teniendo favor para con el pueblo. Alabanza y buen testimonio público. Alabando a Dios y teniendo favor para con el pueblo. La vida de la iglesia primitiva era una vida de alabanza. Al integrarse juntos, nobles y comunes, ricos y pobres, judíos y griegos, hombres y mujeres, esclavos y libres, en eso alababan a Dios. Al evangelizar todos los días en el templo, al decir en el templo a toda la gente que venía a los sacrificios que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en eso alababan a Dios. También en las casas cantaban cánticos espirituales e himnos de victoria, y en ello alababan a Dios. Y con su amor y unidad tenían favor con todo el pueblo que los admiraba por su unidad. Hermano, hermana, si no estamos contribuyendo a la unidad de este cuerpo, estamos haciendo lo contrario, dividiendo. Y el mundo es watching. El mundo nos observa. Entonces es necesario arrepentirnos de esas conductas que dividen. ¿Por qué? Porque de esto depende en gran parte el crecimiento de la iglesia. ¿De veras, pastor? Sí, el versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos, necesitamos tener temor reverente, unidad colectiva, comunismo cristiano, perseverancia y armonía, alabanza y buen testimonio, favor para con la comunidad. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta palabra no entre en saco roto, sino que seamos hacedores de tu palabra y contribuyamos, Señor, en la parte que a nosotros nos corresponde para el engrandecimiento de tu obra. No con el afán de crecer en número y convertirnos en una iglesia muy grande en número, sino porque sabemos que muchos necesitan a Cristo. Y que los que vienen, los que se están integrando a la iglesia, no vengan temporalmente y por una decepción salgan de esta iglesia, sino que permanezcan. Y si deciden salir, que sea por su propio pecado, pero no por causa de nuestras conductas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén.